Hola, hola. Hola. Quería agradecerles a todos ustedes por estar presentes, por habernos dedicado su día. Esperemos que aprendan y que les sirva lo que vamos a dar. Vamos a presentar al principio, van a hablar de los doctores Osvaldo Meluzzi y Ricardo Chayer, con los viejos conocidos nuestros, hace más de un cuarto de siglo que nos conocemos y hay una gran relación de respeto y afecto con ellos. Además de los grandes conocimientos que tienen sobre el tema y por lo cual siempre estamos consultándolos. Los dos van a hablar, los dos son médicos veterinarios de la Universidad de Tandil, han estado en trabajos de investigación con el INTA Balcarce y son responsables del programa de educación continua en la Facultad de Tandil, programa que ellos lo iniciaron hace más de 20 años. Es decir, y son asesores ganaderos. El doctor Chayer tiene la empresa Compass, que se mueve en toda la zona del país. Osvaldo se mueve en esta zona, trabaja mucho también con el INTA, ha estado en las pruebas de mediciones de toros en el INTA Balcarce, responsable de todas las mediciones. Es decir, gente con gran experiencia sobre el tema y autoridades en todo lo que tenga que ver con el entore precoz y en la sanidad ganadera en general. Así que presento primero al doctor Meluzzi, que va a introducir el tema de la distosia, para después el doctor Chayer contar cómo maneja él los casos prácticos. Osvaldo. Gracias, Alberto. Bueno, buen día a todos los que nos saludé. En primer lugar, agradecer a Cabañas Flores Chica por esta invitación para presentar este tema. Para mí es una satisfacción grande estar en una cabaña que de alguna manera ha liderado el proceso a la solución de este problema y bueno, compartir este momento con ustedes y con Chichi, que trabajamos hace cuántos años juntos. Hoy nos toca la facultad, así que una satisfacción. Bien, para introducirnos en el tema, yo voy a plantear distosia en vaquillona como una de las principales causas de pérdida de terneros al parto. Voy a hacer una pequeña introducción para poner en contexto el universo donde nos toca discutir este problema, y en este universo que está de alguna manera importante, formado por los distintos tipos de sistema productivo y toda la gama de ellos, donde podemos partir de esquemas ganaderos extensivos a esquemas ganaderos o mixtos con un alto grado de tecnificación, establecimientos en crecimientos o establecimientos o empresas estabilizadas, empresas o campos que intentan mejorar su eficiencia a través del uso de las distintas herramientas disponibles, adopción de esas tecnologías, con diferentes grados de conocimiento y o asesoramiento técnico. Es decir, esto de alguna manera empieza a marcar esa gran gama de sistemas o empresas o establecimientos productivos. Dentro de este universo vamos a encontrar un problema que de alguna manera es complejo, o al menos eso es la primera definición que podemos marcar del mismo. Es un problema complejo en donde varios factores actúan directa o indirectamente y que también hace a la confusión, ¿no? Y finalmente, por supuesto, la visión de los actores que están en este ambiente, que es el productor y el profesional, y las distintas visiones que tienen de acuerdo a sus vivencias. Así que bueno, eso es lo que de alguna manera cambia un poco a veces, cuando nos toca charlar e intercambiar opiniones, la visualización del problema de distosia. Dicho esto, voy a plantear dos enfoques de la distosia, del problema de parto. Uno que es el específicamente médico, donde
es la atención del parto, en donde el veterinario, el productor, está dirigido a solucionar el problema puntual del parto. Es decir, que es como que vamos al final de la película, ¿no? Donde intentamos, a través de las maniobras, preservar la vida del vientre y del ternero. Hoy, y hace muchos años, desde que iniciamos allá en la década del 90 a esta problemática que nos enfrentamos en los establecimientos ganaderos, encaramos la cosa desde la distosia como un problema en el sistema productivo. Y como tal, uno debe empezar a ver la incidencia real a través de la información de la incidencia en nuestros rodeos, la consecuencia o pérdida que eso produce. Para poder solucionar el problema hay que definirlo, hay que ver las causas, hay que ver los factores que actúan sobre el problema, factores que la predisponen o que la determinan, y finalmente, a partir de ahí, intentar aplicar todas las medidas que tienden a disminuir su ocurrencia. Es decir, hoy vamos a plantear esto para no llegar a este final poco feliz, ¿no? Bien. Para hablar del problema dentro del sistema productivo, quiero dejar claro que esto está planteado dentro del ciclo productivo rural de cría y que la distosia es la principal causa de pérdidas de terneros en vaquillonas. Toda la información que hoy vamos a mostrar, o que voy a mostrar, está referido principalmente donde mayor ocurre el problema, que es 15 meses, y en vaquillonas, ¿no? ¿Cuáles son los porcentajes que nosotros encontramos? Bueno, yo puse caprichosamente del 4 al 50%. Hoy voy a mostrar porcentaje del 20, del 15, del 7. Es muy variado y va a depender de cuántas medidas o cuántas macanas hicimos antes de entorrar nuestra vaquillona o durante el entorre. Pero podemos estar hablando que el problema puede ser muy, muy grande si no tomamos esa medida. No pasa lo mismo en vacas, es decir, si hay distosia en vacas, piensen en algo raro que está pasando, pero normalmente la problemática está en vaquillonas. Cuando empezamos a ver, también tengan en cuenta que las pérdidas ocurren a lo largo de todo el ciclo productivo, arrancan en el servicio, del servicio al tacto, del tacto al parto y del parto al destete. Si no tenemos claro todas las pérdidas a lo largo del ciclo productivo, pueden ser que nos confundamos y tengamos un rodeo de vaquillonas que a lo mejor detectamos el 70%, y cuando empezamos a separar esas pérdidas, vemos que hay otro tipo de causantes de esas pérdidas y en otro momento del ciclo productivo. Así que bueno, las puse, hay pérdidas que abarcan el servicio al tacto, del tacto al parto y el parto del destete. Distosia está en el parto y periparto. ¿Cómo encontramos el problema en estos rodeos que le estoy planteando? Y son estos los trabajos que pudimos poner en valor. Así que estamos hablando del 22% de distosia, el 15% de distosia, el 4%, el 7%, el 5%, el 34%. No respeta tamaño, no respeta apellido, es decir, esto pasa y va a estar en función a las medidas que hemos tomado. Es decir, esto es el problema medido que nosotros tenemos. Esto, por supuesto, que origina pérdidas. La pérdida más valuable o la más fácil de medir es la pérdida del ternero. Cuando analizamos pérdida de ternero encontramos esto en esos rodeos, 4, 12, 26%. Posiblemente estos, no digo bajos, pero en relación a los problemas son bajos, por hablar de un 20%, un 15% y tener un 4% de mortandad, es como que la problemática o la consecuencia disminuyó, y esto le da claro que seguramente fue, o mejor dicho, le afirmo que fue porque en estos campos, previendo la problemática, se realizó la atención. Así que, pero bueno, esto es de alguna manera la pérdida de terneros por distosias que hemos medido. Hay otros costos que no son tan medidos y que también están. Así que podemos hablar, por supuesto, de la mayor mortandad de vientres, aumento de los costos de atención a través de el trabajo profesional o la contratación de idóneos o el gasto de medicamentos, mayor refugo de vientres, es decir, si el vientre no tiene terneros,
lamentablemente para todos nosotros sale del sistema, más allá que lo dejemos en el campo, sale del sistema cría, así que es una pérdida. Y es una pérdida a la cual hay que reponer, así que hay un aumento del porcentaje de reposición. Todo esto y todo este trauma origina mayor susceptibilidad a enfermedades y, por lógica, también puede estar afectado nuestro porcentaje de prevenir. Es importante cuando mostramos números y porcentajes o indicadores, empezar a definir en qué idiomas hablamos, ¿no? Es decir, empezar qué significa para nosotros distosia, cómo le ponemos valor a distosia. Por eso hay varias escalas, nosotros usamos una escala que se la voy a mostrar para poder clasificar esa distosia. Y cuando hablamos de distosia, hablamos en función al grado de asistencia a ese parto, en donde 1 es la ayuda leve de una persona, 2 es la ayuda leve de 2 personas, 3 es el cricket o ya una ayuda importante de 2 personas, y 4 la cesárea. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos del 1, del 4, del 10, del 15%, estamos hablando de la distosia del menor, que necesita menor ayuda o más leve, a las más graves. Para que quede claro. Esto es esa clasificación en los rodeos. Fíjense que ahí planteé el rodeo que tenía el 22%, el del 15% y el del 4%. En honor a la verdad, es la misma empresa, este es el primer año donde nosotros nos encontramos con el problema, no pudimos más que armar los equipos de atención, y este es el año siguiente en uno de los establecimientos. Fíjense que, bueno, Chiche les va a contar después de esto cuáles son las medidas que tomamos generalmente, y fíjense cómo cae ya en esta situación los porcentajes de distosia. En cuanto a la ocurrencia, la de mayor ocurrencia es el grado 3, acuérdense que era el símil cricket, con la ayuda importante de 2 personas, el grado 2, y por último lo que es cesárea y grado 1. Cuando vemos este cuadro, vemos que en este porcentaje de distosia, la forma 2 y la forma 3, entre 2, 3 y 4 estamos dentro del 20% de esta ocurrencia, y cuando vamos al 4 vemos que bajó la gravedad, así que no solamente logramos bajar el porcentaje de distosia, sino que también la gravedad. Y eso tiene mucho que ver con la consecuencia, como hablamos hoy, con la mortandad, por ejemplo. Vemos que, bueno, hay publicaciones que hablan de supervivencia, es decir, que a mayor grado de distosia, menor sobrevida, o en un idioma más común para nosotros, a mayor grado de distosia, mayor mortandad. Y fíjense que no es poco importante, sino es poca cosa, estamos hablando de que el 40% de los terneros de cesárea se mueren en nuestras mediciones, lo mismo que en grado 3 el 25%. Entonces, tengamos en cuenta que de acuerdo al grado de asistencia es la consecuencia. Bien, teníamos un montón de información, pero en ese momento no contábamos tanto como en la actualidad seguramente tienen ustedes, y entonces teníamos que empezar a bucear sobre el tema y a aprender y a estudiar y a ver un poco lo que definía para empezar a solucionarlo, sobre qué teníamos que trabajar. Por hecho, encontramos una primera definición que era ese complejo de factores en donde nos nombraban la edad del primer servicio, la condición corporal del vientre, la presentación anormal de terneros, el peso del ternero al nacer, el área pélvica, la relación de área pélvica y muchos factores más, también terneros grandes, terneros largos, terneros con cabezones, es decir, un montón de definiciones que daban a ese contorno de la distosia. Pero bueno, cuando seguimos trabajando en el tema nos enfocamos en casi todos estos caminos terminaban en Roma, es decir, que casi todos estos factores terminaban en peso del ternero al nacer y en el área pélvica. Al hablar de peso del ternero al nacer es una forma de expresar tamaño del ternero, y al hablar del área pélvica estamos hablando de una forma de expresar desarrollo.
Así que es un poco la interpretación de los parámetros, y por supuesto que la relación área pélvica, peso del terreno al nacer, es lo que define finalmente el problema del parto. Finalmente, acotamos la definición de distosia en una desproporción en el tamaño del ternero y el tamaño del canal del parto, como expresión de tamaño, insisto, peso del terreno al nacer y área pélvica. Estos son los dos factores determinantes más importantes en la ocurrencia de la distosia. No quiere decir que no hay otros que estén produciendo distosia, pero estos son los de mayor presentación o los que más relacionados con la distosia están. De los dos, peso al nacer es el más importante en el complejo de distosia. Esto es importantísimo. Trabajar sobre peso al nacer, y es el que define mayoritariamente la problemática. Por supuesto, ¿por qué hablábamos de complejo de factores? Porque yo dije, estos son los factores determinantes, pero en realidad hay otros factores que actúan sobre el peso del terreno al nacer y sobre área pélvica. Estos, los voy a nombrar, son algunos factores del orden genético y son algunos factores del orden ambiental. Al hablar de ambiente hablamos del ambiente materno y también del medio ambiente. Y bueno, voy a empezar por esto. Arrancamos con el efecto de los padres. Está hablando de la heredabilidad del factor, es decir, que la heredabilidad del gen para peso al nacer es de media a alta. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, eligiendo, es decir, de padres pesados van a nacer hijos pesados, por resumirlo de alguna manera. La raza, hay razas de menor tamaño, de menor peso al nacer, y hay razas como las continentales de mayor tamaño. En nuestro país el sexo es común, también han promocionado el criollo, que bueno, no han surgido en nuestro rodeo por su gran, a lo mejor, complicación comercial, pero bueno, estamos hablando de bajos pesos al nacer. Y en nuestro país la problemática no es de raza, porque no hay un crisol tan grande de raza, no trabajamos, sabemos que trabajamos con Angus y con Hereford, eso cruzan. Entonces es más un problema de líneas, en donde ahí empieza a jugar el mayor o menor tamaño que arrastra, ya vamos a ver el peso del terreno al nacer. Es decir, que eso es el mayor problema de nuestros rodeos. El cruzamiento aumenta el peso al nacer, la consanguinidad baja el peso al nacer, el sexo, el macho es más pesado que la hembra, y las anormalidades genéticas alargan el largo de gestación. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, una hernia cerebral, donde hay 360 días con 65 kilos de peso al nacer. Estos son causas también puntuales de problemas para el aumento del peso al nacer. Cuando hablamos del tamaño y peso materno, recuerden que el hijo representa un porcentaje del peso de la madre, del peso adulto, y acá tengamos el tamaño corporal, que en este caso lo definimos como Frame Score, que es una de las escalas que utilizamos para definir tamaño corporal, y lo que podemos plantear que a mayor tamaño, mayor Frame Score, mayor peso al nacer. Es decir, que eligiendo por frame vamos a tener hijos más grandes, que en el caso de este problema puntual es contraproducente. Con respecto a la nutrición, acá hay una gran discusión, y para ordenar de alguna manera yo lo he planteado como el efecto de la nutrición en la mecánica del parto, en lo metabólico, en todo lo que es el mecanismo del parto y de las contracciones, y eso, la grasa, por un lado, ocupa gran parte del canal del parto, por otro lado, atrae problemas metabólicos y seguramente al momento de la fisiología del parto hay problemas. Y después el efecto puro, el efecto que está en relación al peso al nacer. Y ahí hay muchos trabajos, muchos de ellos se contradicen, hablan de proteína, de energía. Es bastante complejo la interpretación y la verdad que yo no he llegado a ninguna conclusión. Lo que sí les puedo decir es que los efectos de la subnutrición o la sobrealimentación es la que puede bajar o subir un poco el peso del ternero al nacer. Seguramente nada va a cambiar la genética de todo esto. Es decir, es muy difícil cambiar una genética de 38 o 40 kilos restringiendo a la vaquillona más allá de su último tercio. Después podemos discutir cuándo es
el crecimiento de ese feto en el último tercio, que también es importante. Así que esto es importante para aquellos que implantan manejo, ténganlo en cuenta, que a veces trabajar con determinados factores es mucho más eficaz que con otros. La edad de la madre, la temperatura ambiental y la estación del año, esto tiene relación con el último tercio de gestación. En el caso de nuestro servicio de primavera, son en invierno y de alguna manera aumentaría el peso al nacer. En el caso de mayor temperatura, vamos a tener menores porcentajes de menor peso al nacer. Esto lo podemos relacionar con un mismo padre en servicio de primavera y de invierno. Yo no tengo datos para exacerbar esto, pero bueno, esto lo dice la bibliografía. Y en el caso de la edad de la madre, a mayor edad, mayor peso, hasta los 5 o 6 años, y a partir de ahí el peso al nacer baja. Y después lo que es larga gestación, esto lo puse porque hay muchas cabañas trabajando en larga gestación, hay algunos datos tenemos, pero es parte de esa línea o parte de ese nicho de bajo peso, de menos tamaño corporal, seguramente, por supuesto, está asociado a la larga gestación que define no solamente dentro del bovino, sino dentro de cualquier otra especie, ¿no? Por su tamaño. Con respecto a área pélvica, también tenemos estos factores que actúan sobre ello. La edad, mayor área, crece en forma lineal hasta los 2 o 3 años, a razón de 0,25 centímetros cuadrados por día en el macho, 0,27 en la hembra, así que es una herramienta a veces en predicción. En razas pasa lo mismo que el peso, depende mucho de las líneas que tenemos en nuestro país. Los pares, estamos hablando otra vez de una heredabilidad media a alta, quiere decir que trabajar sobre pares de bajo peso, seguramente tengamos crías de bajo peso, trabajar por supuesto en forma constante y con un programa. Alto pélvico, esto se estudió mucho en toros, lo mismo que el trabajo de selección de hembras a través de sus padres. Es decir, se vio que el toro actúa más o determina más todas las medidas del área pélvica de las hembras de sus hijas. El peso vivo, por supuesto, a mayor peso vivo, mayor área pélvica, pero tengamos en cuenta que al momento de medir, esto no se queden con esta tendencia, al momento de medir, vaquillonas del mismo peso tienen áreas pélvicas distintas. El tamaño corporal, a mayor tamaño corporal, mayor área pélvica. Fíjense que también lo planteé en peso al nacer, y acá hay todo un tema que no podemos trabajar sobre el frame independientemente área y peso, porque acuérdense que si aumentamos el frame, si aumentamos el área, pero posiblemente aumentemos más el peso al nacer que el área, y es contraproducente. Así que esto no es menor. El sexo, las áreas pélvicas de los toros son menores que las de las hembras, y los estados nutricionales o sanitarios, que esto es algo muy, pero muy importante, porque habla de cómo vamos a llegar con esa vaquillona a nuestros servicios. Así que no es un tema menor, y toda la nutrición y la sanidad es parte del buen desarrollo corporal y por supuesto esquelético, así que va a actuar sobre área. Bien. Estos son algunos datos que hemos determinado, un poco de lo que venía hablando, en cuanto a la diferencia entre macho y hembra, para vaca del 6%, de vaquillones el 4%, diferencia entre vacas y vaquillonas del 15, del 13, con un promedio del 14%, esto según la edad de la madre, como mencioné. Esto habla de longitud, en los terneros a mayor grado, esto compara distosia con el largo del ternero, como decimos, distosia y peso al nacer. Lo pongo porque en un momento hablaba mucho del largo del ternero, y es simplemente otra forma de evaluar tamaño. Así que a mayor largo, mayor grado de distosia, mayor largo del ternero.
Con respecto al sexo, terneros machos son terneros más pesados, son terneros más largos que las terneras hembras. Es decir, que sigue un poco el patrón de peso al nacer. Insisto, al momento de evaluar o de leer o de incursionar en el tema, peso al nacer fue el que más indicó tamaño corporal en distosia. Fíjense, hablando de machos más pesados y hembras más livianas, cuando pasamos estos casos del 22 al 15%, vimos que la distosia era del 68% versus la distosia de las hembras en esos mismos rodeos, que era del 31%. Esto habla del tamaño del macho versus la hembra y la mayor problemática de la distosia. Esto es un pasado de lo que hablaba de cruzamiento. Cuando pasamos en limpio los partos, vimos que la frecuencia en careta en la distosia, los distintos grados de distosia, de 1 a 4, era mayor que de los angus. Así que acá estamos un poco con la frecuencia de la cruza que mencionaba. Esto es un trabajo sobre larga gestación, que gentilmente nos dio los datos por ahí anda Néstor. Son con 3 padres, la diferencia de larga gestación y peso al nacer en hembras, y lo mismo la diferencia de 3 padres con el largo gestación en el peso al nacer de los machos. Es decir, esto es parte de las distintas evaluaciones. Esta transparencia la puse para ver un poco que los promedios mayormente no nos dicen nada. Sino, cuando paso simplemente en este cuadro el peso promedio al nacer de este problema de distosia del 23 y del 15, no tiene mucha diferencia con este del 4. Otra vez, en honor a la verdad, ¿por qué nos faltan los datos acá? Porque en este primer año nuestro desconocimiento hizo que no tomáramos el peso al nacer de los normales, y eso nos faltaba media película. Es decir, que cuando evaluemos distosia, es muy importante, lo primero que hacer es pesar el ternero con problemas, pero a la vez también tengamos un punto de comparación de los normales. Ya a partir de ahí, donde este dato no es fácil tomarlo, y lo entendemos, pero bueno, si hay que definir o caracterizar, lo vamos a tener que, o hacer un diagnóstico de esta causa, lo vamos a tener que hacer. Ya en este año tomamos en este caso, y fíjense cómo comparando, siempre el peso del al nacer es mayor en partos distóxicos que en los normales. Bien, puse esta transparencia porque muchas veces se arma la discusión que estas líneas de bajo peso, estas familias que hay de cabañas que hacen a través de muchos años, han trabajado y tienen gran consistencia, a veces eran vapuleadas diciendo, bueno, esos terneros productivamente no son lo suficientemente buenos. Hace 30 años hablábamos de la torsión de la curva, es decir, menor peso al nacer, mayor peso al destete. Hace un par de años lo puso de moda el Angus, pero estos son trabajos que están ya hace rato. Es muy difícil torcer la curva, ¿no? Biológicamente es así, es decir que, volviendo a las líneas, estas son 2 líneas, una de bajo peso, en donde simplemente ese Angus es más chico, más liviano al nacer, por supuesto que linealmente es más liviano al destete y es más liviano al adulto, pero nada indica que ese producto no es viable, y en un sistema productivo es un Angus como cualquier otro. Es decir, que era una forma de hacer un planteo en ese momento, y bueno, creo que es válido en la actualidad. Así que esto, muchas veces nuestro resultado final en nuestra Argentina, con una genética realmente buena, dentro de nuestras 2 razas líderes que son Angus y Hereford, las diferencias de nuestra producción mayoritariamente, en mi opinión personal, está en los sistemas productivos, ¿no? Más que en la diferencia enorme de una genética de una cabaña a otra, si bien por supuesto que las hay, ¿no? Bien, esto apunta un poco a decir, guarda, en el mercado hay de todo. Puse esto, que es una diapositiva vieja, pero que es válida porque estos son de remate feria, de remate de reproductores, en donde acá hay 2 cabañas, esta de 24 y esta de 31, que tienen una muy buena consistencia. Discúlpeme
que sea un genetista acá y que yo digo consistencia, pero si bien Alberto nos presentó como académico y en realidad uno viene a contar la vivencia como médico veterinario. Es tarde para hacer la aclaración, pero bueno, no soy doctor, soy médico veterinario. Pero desde ese lugar uno Buenos días. ¿Cómo viene? ¿Está con frío o no? Bueno, primero que nada, agradecerte, Alberto, la invitación. Para mí es un placer y un privilegio estar hoy acá. Es una de las cabañas que, lo dijo Melo al principio, que uno desde que estábamos allá por la década del 90, inicio de la década del 90 en INTA, nosotros mirábamos qué era lo que estaban haciendo, ¿sí? Y teníamos la suerte de tenerla acá cerca de Balcarce, y desde ese entonces hasta hoy no para de sorprendernos, ¿sí? Por toda la información que juntan, por la pasión que le ponen y por cómo lo vienen manejando. Así que para mí es un privilegio estar hoy aquí, así que mil gracias. En nombre mío y en nombre del grupo Compass, al que hoy represento acá. Bueno, vamos a... la verdad que la charla Gordo estuvo para mí espectacular. Son dos charlas que la venimos dando juntos hace, no sé, 20 y pico de años. Y bueno, año a año le vamos agregando cosas y vamos mejorando algunos detalles que nos damos cuenta que por ahí sirven, ¿no? Y es el puntapié inicial para que yo ahora pueda dar mi charla. Yo, para aclarar también algo, no, tampoco soy doctor, soy médico veterinario, Albertito, pero lo decimos porque realmente el doctorado es una especialización que lleva muchos años y yo no la tengo. Así que lo que hacemos es desarrollar nuestra actividad profesional. En el caso mío me toca andar por muchos lados, asesorando empresas ganaderas y bueno, la idea acá es transmitirle la experiencia de lo que hacemos nosotros. Acá hay cosas que van a compartir, otras que no van a estar de acuerdo, pero la idea es volcarle todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Con nuestros errores, obviamente. Si nos planteamos como objetivo de realizar el servicio de 15 meses, nosotros en el grupo desde hace ya muchísimos años que venimos asesorando campos que tienen en torno de 15 meses, ¿sí? Y siempre cuando nos plantean algún productor nuevo o se nos da alguna charla en la oficina o en un ámbito como este, voy a probar el año que viene a hacer 15 meses, yo les sugiero siempre no probemos nada. O sea, la historia de 15 meses se sabe perfectamente bien que funciona, pero hay que hacer las cosas bien, ¿sí? No tenemos que probar. Normalmente cuando vamos a probar este tipo de herramientas o estas técnicas, en general lo que uno ve es que salen mal, ¿sí? Tenemos que tratar de cumplir con todos los parámetros, todos los factores que tienen que estar cubiertos para poder hacer este tipo de servicios precoces. Si vamos a los objetivos, uno de los objetivos podría ser plantear... ¿Estoy tapando acá? Capaz que... Bien, uno de los objetivos podría ser plantear que vamos a eliminar una categoría improductiva dentro del sistema productivo de nuestro campo, ¿no? Eso lo escuchamos siempre, y es la categoría 1-2, porque nosotros vamos a estar dando servicio a las vaquillonas que destetamos este año. La destetamos ahora en marzo, en octubre o en noviembre, que hablaba Alberto en Flores Chicas mucho antes, porque lo hacen más precoz que lo que lo hacemos nosotros habitualmente, le estamos dando servicio. Eso obviamente que nos va a estar aumentando la producción de carne por hectárea, sin ninguna duda. Los planteos que tenemos con servicio de 15 meses, la producción de carne por hectárea, que es una de las unidades que utilizamos para medir nuestra producción en el campo, aumenta, de vuelta, si hacemos las cosas bien. Y vamos a sacar un ternero más por vida útil de los vientres, ¿sí? Eso es algo que lo han escuchado también seguramente más de una vez. En el caso de las vaquillonas de 15 meses, a los 3 años y medio, que pusimos esa fecha para que nos den los 2 terneros, la vaquillona de 15 está destetando 2 terneros, la de 24 meses, 1 ternero, y la de 27 meses, por supuesto, que también un solo ternero. No, vale.
Bien, y la de 27 meses, un ternero a los 3 años y medio. O sea, se logra un ternero más en la vida útil del vientre, siempre y cuando no se nos mueran los terneros, siempre y cuando no se muera la vaquillona o quede vacía el segundo parto. ¿Sí? ¿Hay problemas frecuentes en el Entore de 15? Un poco lo que planteaba al principio. Sí. El mayor porcentaje de distosia, ya lo estuvo enumerando Melu durante su disertación. Eso sabemos que es así. La distosia es un problema importante en la vaquillona y fundamentalmente en las de 15 meses. Mayor mortandad de terneros al parto y periparto, menor porcentaje de preñez al segundo servicio, que es algo que por ahí no lo tenemos en cuenta, pero si vamos a hacer Entore de 15, cuidémoslas hasta, después lo vamos a ver, su tercer servicio. ¿Sí? Si no, nos van a salir vacías en los rodeos generales. Y aumento de la cola de parición. Muchas veces, siempre me gusta hablar de calidad de preñez. ¿Qué es calidad de preñez? Normalmente hablamos qué porcentaje de preñez tuvimos. 90%, 94%, nos quedamos conformes con eso. Y por ahí la calidad de esa preñez no fue buena. ¿Sí? ¿Qué es calidad de preñez? Tener un buen porcentaje de preñez y que sea mucho cabeza y poca cola. ¿Sí? Si tenemos mayor porcentaje de distosia y se nos van muchas vaquillonas vacías en el segundo servicio, tenemos mayor rechazo de vientre. Por lo tanto, eso de tener mayor cantidad de terneros en la vida útil de la vaca no se va a cumplir. ¿Se entiende? Para que exista un buen servicio de 15 meses, yo estoy convencido que es una suma de factores. Y ahí Osvaldo hoy los iba enumerando a todos, ¿no? La alimentación es clave. Acá hay ingenieros agrónomos y son los que nos organizan y le dan de comer a los animales que a nosotros nos toca atender. El manejo, que lo hacemos siempre en conjunto con el productor. La sanidad, que eso ya es responsabilidad exclusiva nuestra. Y la selección preservicio como para poner un factor más que tenemos que tener en cuenta para que nos vaya bien en el programa de selección de vaquillones, ¿sí? En definitiva, en el servicio de 15 meses. Siendo la alimentación, esa ternera que destetamos en marzo, en abril, tiene que ganar bien. Podrían ser verdeos, podrían ser pasturas, hasta podría ser promociones o un campo natural muy bueno, un rejuvenecimiento, o sea, un recurso que sea acorde para esta categoría que tiene que ganar muy bien. ¿Cuánto? 500 gramos, no necesitamos que esté ganando 1,2 kg. 500 gramos por día promedio, en ese periodo vamos a llegar bien. Necesitamos un recurso acorde para la vaquillona de primer parto hasta que llegue a su segundo servicio, donde la tenemos que seguir cuidando. Y necesitamos un recurso acorde para esa vaca de segundo servicio que va a parir su segundo ternero y que necesitamos preñarla por tercera vez. Vuelvo a hacer hincapié en esto porque les garantizo que cuando vamos a analizar la información de las vacas, rodeos generales, que nos quedan vacías, agarramos el total de las vacías cuando tenemos seguimiento de trazabilidad, que en la mayoría de los campos que estamos hoy lo tenemos, y con las caravanas de trazabilidad más, y lo que chequeamos, nos damos cuenta que gran parte de las vacas vacías de los rodeos generales son tercer servicio con primero de 15 meses. ¿Por qué? Porque las mandamos rodeo general y no las cuidamos como tercer servicio. ¿Se entiende? Si a la vaca general le damos bien de comer, la de tercer servicio va a comer bien y no va a tener problema. Si a la vaca general, por la circunstancia que sea o por manejo, no le damos de comer lo suficientemente bien como para una de tercer servicio, nos salen vacías las de tercero. Esto es lo que dijimos recién. En cuanto a la sanidad, vamos a hacer un paréntesis acá y lo vamos a tratar de detallar un poquito. Tenemos que diagramarlo para cada campo y cada categoría. Yo soy un convencido que no hay recetas, no utilicemos recetas de ningún laboratorio. Vayan a su veterinario, que su veterinario les arme el plan sanitario y que ese plan sanitario se respete y se realice y se lleve a cabo en cada campo en particular. No copiamos planes sanitarios de un campo a otro, aunque sea en el mismo partido o cerca del campo en el que estamos hablando. Cada campo es un mundo y el plan sanitario lo tenemos que adecuar a ese campo.
Pensando en el ternero al pie, el control de diarrea neonatal, para nosotros, nuestra reposición empieza acá. Y hoy, con toda la literatura que hay, yo les diría que empieza en el antro materno, ¿sí? O sea, antes de lo que yo voy a plantear acá. El control de diarrea neonatal es clave, o sea, en un ternero al pie, esta enfermedad sabemos que nos lleva más de un ternero. A partir de que terminó la aparición, damos la primera dosis de la vacuna de mancha y gangrena, queratoconjuntivitis y neumonía. Son 3 vacunas que nosotros las damos sistemáticamente en el ternero al pie de la madre. Una vez que terminó la aparición, damos la primera dosis y a los 20-30 días le aplicamos la segunda. ¿Sí? Esto lo pongo para que no nos olvidemos de dar esa segunda dosis, es clave. Si damos una sola dosis de estas vacunas que son muertas, es como, no les digo que es como no haber dado nada, pero no tienen el efecto deseado. Tenemos que dar 2 dosis. Y ahí en la segunda dosis estamos aplicando la primera dosis de cobre en campos donde hay deficiencia de cobre. ¿Sí? La vacuna de brucelosis, que ahí la pongo a propósito en enero, saquen siempre esta cuenta, y es una discusión que tenemos internamente con SENASA, pero saquen siempre la cuenta. En el momento que tenemos que vacunar a nuestra ternera contra brucelosis es entre los 3 y los 8 meses, ¿no? ¿Es así? Y por ley. Bien. Saquen la cuenta cuando paren sus terneras y saquen la cuenta cuando tienen que vacunarlas. No la vacunen en abril, porque la vacuna de aftosa se da en abril, porque van a llegar tarde. Y la van a vacunar a los 9 meses, y cuando quieran entrar en un plan de saneamiento para estar libres, o negativos, o en el que quieran, le van a salir positivos. ¿Sí? Y no porque sean positivas, sino porque están vacunadas tardes. Entonces, ténganlo en cuenta. En el caso de las vaquillonas, al DTT, ya las que nos vamos a quedar nosotros, las que se venden, se van con las dosis que tenían. Las que nos quedamos nosotros, le damos la tercera dosis de las 3 vacunas que habíamos mencionado antes. Un antiparasitario en el momento del destete, que dependerá del campo, tampoco hay una receta para eso. Hacemos nuestra primera selección por edad, biotipo y peso, o sea, tratamos de quedarnos por la cabeza de aparición en general. Comenzamos con un control integrado de endoparásitos, que es, deparasitamos al destete, y a partir de ahí cada 30 días, 35 días, 40 días, lo vamos chequeando mediante HPG, y en función al resultado de ese HPG, desparasitamos o no desparasitamos. No nos gusta desparasitar con una venda sin saber qué es lo que está pasando en el animal, porque por un lado estamos gastando un producto que cuesta plata, y por el otro estamos generando resistencia. ¿Sí? Las dos cosas no nos gustan. Al año de vida, que más o menos se cumple a fin de agosto, principio de septiembre, en el grueso de nuestras vaquillonas, aplicamos la 4ª dosis de las vacunas que veníamos dando: mancha, querato y neumonía. Seguramente más de uno se está preguntando por qué tanta cantidad de vacunas, tanta cantidad de dosis de esta vacuna. Son vacunas muertas. ¿Sí? Brucelosis, ¿la vieron ahí? Una sola dosis en la vida, es viva. Es la única vacuna viva, atenuada, junto con la de carbunclo, que está permitida en el país. Con una dosis estamos bien. De estas otras vacunas, mancha, querato, neumonía, son vacunas inactivadas, son vacunas muertas. Necesitamos dar varias dosis para tener un nivel de protección adecuado. Antes del servicio aplicamos 2 dosis de vacuna reproductiva, con un intervalo de 20 a 30 días entre ellas, y tratando que la segunda coincida con unos 10-15 días antes de empezar el servicio, para empezar el servicio con la mayor inmunidad posible. Y ahí, generalmente, cuando aplicamos la segunda dosis, aplicamos la segunda dosis cuando hacemos la selección preservicio, que la tratamos de hacer unos 10-15 días antes de empezar el servicio. ¿Sí? En esa segunda selección preservicio, que es lo que vamos a tratar ahora, hacemos el tacto preservicio, medimos la pelvis, las pesamos, volvemos a clasificar por biotipo, como puede haber alguna que no nos gusta cómo se desarrolló, y les medimos el tamaño corporal. La vacuna de carbunclo, que hoy es obligatoria, siempre fue obligatoria, en la realidad en Provincia de Buenos Aires, pero no se aplicaba. Y el antiparasitario, que normalmente lo damos no en diciembre, sino ahí junto con la vacuna de carbunclo. Ese antiparasitario, ese sí se le da a todas, porque es el antiparasitario contra larvas inhibidas. ¿Sí?
Tengo que cuidar, en ese momento tengo que matar todas las larvas que están inhibidas en el cuajo y en el intestino, como para quedar con prácticamente sin larvas inhibidas, cosa que no se me desinhiban después en el otoño siguiente. ¿Se entiende? Y eso, la dosis que usamos ahí, generalmente es de ivermectina, o de una lactona por lo menos. Y aftosa de acuerdo al plan vigente, ¿no? ¿Qué importancia tiene el control de los parásitos? Esto lo pusimos para hacer un poquito de hincapié en este tema, porque es clave, ya lo mencionó Osvaldo hoy en la sanidad, en el desarrollo de la estructura ósea de un animal y el desarrollo de los órganos genitales, ¿sí? Desde el destete hasta la primavera hay datos que en una infestación leve tenés un 20% menos de ganancia de peso, o sea que perdés de 15 a 20 kilos, y con una infestación ya un poco más importante, clínica, donde ya vemos signos, vemos diarrea, vemos edema de papada, el animal está flaco, se habla de un 30 o 40% menos de ganancia de peso, ¿sí? Por lo tanto, la diferencia puede ser 30 hasta 40 kilos en una ternera de destete hasta llegar al preservicio. Por lo tanto, si estoy queriendo llegar con mucha cantidad de terneras, pero las tengo parasitadas, voy a llegar con menos. ¿Me siguen? Y a su vez, por supuesto, la posibilidad de mortandad. En el caso de las vaquillonas de reposición, nos va a afectar ganancia de peso, que ya lo vimos, desarrollo corporal, por ende vamos a tener menos vaquillonas que queden aptas al momento del preservicio. Y por otro lado, también se sabe que afecta el desarrollo de los órganos reproductivos, como decía Melu hoy, y menor desarrollo óseo y de área pélvica. Por lo tanto, por ahí voy a llegar con la vaquillona, porque le di de comer bombón en los últimos 60 días y termino llegando con una vaquillona con 270 kilos, pero con un área pélvica muy reducida. ¿Sí? O sea, sabemos que las parasitosis importantes durante la recría disminuyen el área pélvica. Hay varios trabajos de eso. La sarna, otro tema que la verdad que hasta hace unos años prácticamente había no desaparecido, pero no la veíamos, o se veía muy poco, y hoy la vemos demasiado. Las pérdidas también en 1 o 2 meses con una sarna activa de un rodeo de vaquillonas, en una infestación leve de 2 a 10 kilos menos por animal, mientras que en una infestación importante hasta 20 kilos. De vuelta, estamos queriendo llegar con la vaquillona con el mayor peso posible que no tengan sarna. ¿Sí? Y en una severa hablan hasta 50 kilos, ¿sí? Más tiempo que en 2 meses, 50 kilos y mortandad. ¿Se puede morir un animal por sarna? Sí, se puede morir. ¿Sí? Una vez que llegamos al tacto de esa vaquillona, que ya la dejamos preñada, no la descuidemos ahí, le aplicamos la vacuna de leptospirosis, que nosotros la damos sistemáticamente al momento del tacto, a las que están preñadas, y antes del parto aplicamos 2 dosis de vacuna de diarrea neonatal. Y un antiparasitario, pensando en que ya sabemos que cuando se produce el momento del parto hay una disminución en las defensas de los animales y los parásitos pueden aprovechar este momento, ¿sí? En el caso del plan complementario, que siempre lo ponemos acá por una cuestión de que si no hay deficiencia de cobre, no aplicamos cobre. Normalmente en la mayoría de los campos que andamos hay deficiencia de cobre y tenemos que aplicar cobre, pero lo que siempre la sugerencia es definan si hay o no deficiencia en su campo. A la vez que hay, por ahí cada 5 o 6 años habría que monitorearlo, no cuesta nada, pero si hay deficiencia, apliquemos cobre, porque esto también obviamente que influye después en el crecimiento. ¿Sí? Yendo al programa de selección de vaquillonas, hasta acá es cómo tratar de llegar con la mayor cantidad de vaquillonas posibles en el mejor estado posible sanitario y nutricional al momento del preservicio, ¿no? Ese programa de selección de vaquillonas tiene una primera selección, como dijimos, al destete, en el que en ese momento del destete más o menos calculen la tasa de reposición que necesitan para ese campo, o para el campo de ustedes en ese año, que no es igual todos los años. ¿De qué depende esa tasa de reposición? De la cantidad de vacas vacías que se van,
de la cantidad de vacas que se mueren, de la cantidad de vacas que rechazo por cualquier otra patología, como puede ser brucelosis, paratuberculosis o la causa que quieran, de la cantidad de vacas secas, aquella que estaba preñada y después no está con terreno al pie al momento del servicio. De todo eso depende el porcentaje de reposición. Es para que no pongamos 20% de reposición porque lo dice un libro, ¿sí? Porque le vamos a errar. Por ahí crecemos con un 20 o nos quedamos abajo. A ese porcentaje de reposición que ustedes estimaron para sus vaquillonas, y acá hay que obviamente sumarle el crecimiento que uno quiere tener o restarle si uno quiere bajar, le aumentamos un 16%, 17%, 18%, dependiendo del campo. Yo puse un 16, 17% porque es el promedio de rechazos que tenemos en muchos años en servicio de 15 meses. Entonces, si necesito un 22% de reposición, tengo que poner un 16% más de ese 20. ¿Me siguen? O de ese 22, porque son las que voy a rechazar. Y la segunda selección la realizamos antes del servicio, por conformación, aplomo, tamaño corporal, estado clínico. Todo esto en general lo realiza el productor. Muchas veces nos pide que lo ayudemos, nosotros nos gusta y vamos y compartimos con él la selección de las vaquillonas, pero estas dos selecciones las realiza el productor. Nosotros normalmente no participamos de eso, ¿sí? Es el gusto de él. A partir de ahí, con ya las vaquillonas preseleccionadas, tienen que estar todas identificadas individualmente. Nosotros no seleccionamos la vaquillona en la manga. En la manga tomamos información, la llevamos a la computadora, la pasamos a la computadora y en función a toda la información que tomamos, ahí recién analizamos cuál queda y cuál no, ¿sí? Pero no lo podemos hacer en la manga. Ya se van a dar cuenta por qué. Tienen que estar identificadas como dijimos y ahí registramos el peso, el frame, o sea, lo que medimos en la altura para calcular el frame, el grado de desarrollo reproductivo que lo llamamos GDR y el área P. O sea, medimos la horizontal, la vertical y calculamos el área. Eso lo llevamos a una planilla y lo analizamos y en función a eso seleccionamos cuál queda y cuál no queda. Después hay que ir a la manga de vuelta a separar cuáles son las aptas y cuáles son las rechazos. ¿En qué momento conviene hacer esta evaluación? Tenemos el destete, tenemos un servicio que en este caso es de noviembre, diciembre y enero, lo más cerca posible del servicio. O sea, cuanto más cerca del servicio lo haga, mejor, ¿sí? Pensando en el GDR, nunca conviene anticipar la evaluación. Tratemos de hacer la evaluación pre-servicio lo más cerca del servicio. ¿Por qué? Porque el GDR es la foto del momento que yo estoy metiendo la mano en el recto de cada vaquillona, ¿sí? Eso en 10 días cambia, ¿eh? Entonces, cuanto más cerca del servicio lo haga, mejor. El GDR, acuérdense que es el grado de desarrollo reproductivo, o sea, cómo está el útero y cómo están los ovarios. Eso es lo que miramos, ¿eh? El peso y el área pélvica, si yo lo tomo anticipadamente, lo puedo llegar a corregir, ¿no? Hoy Osvaldo nos tiraba el factor de corrección del área pélvica, 0,25 centímetros cuadrados por día. Yo tengo esos datos, pero lo estoy estimando. Probablemente mi vaquillona por ahí, eso es un promedio de muchas vaquillonas, por ahí mi vaquillona no está creciendo a ese ritmo, ¿sí? Entonces yo trato de estimar lo menos posible. Para eso lo trato de hacer lo más cerca posible del servicio. Lo mismo con el peso. Y el tamaño corporal, el frame score, lo puedo hacer en cualquier momento, ¿sí? Hasta los 24 meses, porque eso se corrige por fórmula. O sea, de hecho la fórmula de frame tiene en cuenta la altura del animal con la edad. Entonces, si yo lo hago a los 10 meses, lo puedo hacer perfectamente. Si lo hago a los 12, lo mismo, ¿eh? Pero normalmente, ¿cuándo lo hacemos? Al momento del examen pre-servicio, ¿sí? Lo más cerca posible del servicio. Yendo al peso, tratamos de exigirle a cada vaquillona el 60% del peso adulto, ¿sí? Porque toda la información bibliográfica te habla que entre el 60 y 65% del peso adulto para la raza británica que nosotros manejamos alcanzaría la madurez reproductiva. Entonces, en el momento del preservicio, medimos el peso y nosotros, para saber qué peso adulto, cuánto es el 60% del peso adulto de esa vaca, ¿sí? Tenemos que saber el frente de cada vaquillona, ¿no? El tamaño corporal. No es lo mismo. Han escuchado más de una vez que no, tengo que dejar toda la que
pesen de 260 para arriba. ¿Lo han escuchado? Millones de veces. 260 está muy bien para un Fren 2. Si yo tengo un Fren 4, no dejemos la de 260 porque no van a haber alcanzado la madurez reproductiva. ¿Se entiende? Y aunque alcance, esto de acá abajo es importante, por más que alcance el peso mínimo que yo le estoy exigiendo, el 60% del peso adulto a cada vaquillona, igual metámosle la mano para ver el GDR, ¿sí? Que va a estar relacionado, pero no todas. Lo ideal es hacer las dos cosas. Ahí tienen una tablita del Fren, esto es tamaño corporal, 2, 3, 4 hasta el 9, y este es el peso adulto. El Fren 2, 433, el Fren 3, 467, el Fren 4, 500 kilos. El 60% de 500 kilos es 300 kilos. O sea, que a mi vaquillona de Fren 4 le tengo que exigir 300 kilos, no 260. ¿Me siguieron? Bien, y así para cada Fren. Este es el histograma del grupo nuestro, del grupo Compass, desde el año 96 hasta el 2022. Acá hay mucha información compartida con Melu que hemos juntado, que hemos recolectado juntos y que está volcada en esta base de datos. Y fíjense cómo, bueno, obviamente se cumple la campana de Gauss, esto, ¿no? Que estadísticamente siempre ocurre cuando uno trabaja con poblaciones. El grueso, ¿para qué pongo esto? El grueso del peso de las vaquillonas con las que nosotros nos llega el preservicio está acá, entre los 250, 260 kilos hasta los 320 kilos, más o menos. 340 podría ser también. Por peso, exclusivamente por peso, porque en general cuando rechazamos vaquillonas rechazamos por más de un factor. No rechazamos solamente por peso. La que pesa 220 llegó al preservicio con 227 kilos, seguramente se va por área también. Y es muy probable que se vaya por útero. ¿Sí? Esto es lo que rechazamos exclusivamente por peso. Y fíjense que el porcentaje de rechazo importante está en esta punta. Para calcular el Fren, lo que hacemos es medir la altura. Usamos una varilla que la colocamos en la manga, en la parte de arriba de la manga, con una cinta métrica, y bajamos esa cinta métrica hasta el suelo, a donde va a pisar el animal. Medimos la altura que tenemos desde la varilla hasta el suelo. Cada vaquillona que entra, medimos desde la varilla hasta la inserción de la cola. Por diferencia, sacamos la altura de cada vaquillona. ¿Sí? Es la forma más práctica que tenemos de medir la altura. Hay otras herramientas, hay bastones, que era lo que utilizábamos en INTA cuando arrancamos con esto. La verdad que son incómodos, nos pegan bastonazos por las canillas, a nosotros no nos gusta. Así que de esta forma lo podemos medir más práctico y bastante más rápido. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el animal esté bien parado como está en este momento, ¿sí? Que esté perfectamente bien parado, si no, nos da cualquier cosa. El Fren Score deseable en cada rodeo es una variable que, valga la redundancia, varía de acuerdo al objetivo productivo que tenga cada campo. Yo soy de los que no defiendo ningún Fren Score, no estoy en contra de ningún Fren Score. Yo primero planteo mi sistema productivo y en función de ese sistema productivo utilizo el Fren Score que se adapta a ese sistema productivo, ¿sí? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué lo medimos? Para una selección directa contra vaquillonas que no alcanzan o excedan el Fren Score deseado. Todas las que están por encima o por debajo de lo que yo deseo, se van. Selecciono por Fren, ¿sí? Primero. Y a su vez me permite limitar el aumento del tamaño corporal del rodeo y del peso al nacer de los terneros cuando lo combino con área pélvica. Si nosotros seleccionamos exclusivamente por área pélvica, como hacíamos cuando arrancamos, grave error, que lo único que hacíamos era medir el área pélvica, medir el GDR, pero no medíamos el tamaño corporal, indirectamente vos seleccionás exclusivamente por área pélvica, a lo largo de los años aumentás el tamaño, porque si vos dejas todas las de mayor área pélvica, son las de mayor tamaño. ¿Se entiende? Para eso medimos el Fren, para no caer en la tentación de dejar solamente las de mayor tamaño, sino que lo que hacemos es
a cada rango de frame score que nosotros medimos, le exigimos la mayor área pélvica posible. O sea, eliminamos en el rango de 2,5 a 3 de frame, eliminamos las de menor área pélvica. ¿Me siguieron? Esa es la forma en la que encontramos para poder relacionar el tamaño corporal con el área. Y a su vez, también calculo el frame score, por lo que les dije primero, que para poder tener el peso objetivo. Si yo no tengo el tamaño corporal de esa vaca, no sé cuánto es su peso adulto, no sé cuánto peso le tengo que exigir a cada una de ellas. Se mide la altura de la manga, como dijimos, lo pasamos a pulgadas, la edad la ponemos en días. En los rodeos comerciales no tenemos la edad, en los planteles sí, en los rodeos comerciales no tenemos la edad de cada vaquillona, asumimos que son todas cabezas de parición, porque tratamos siempre de trabajar con lo que es cabeza de parición. Y sacamos la cuenta de la cantidad de meses que tiene en la cabeza de parición de ese rodeo. Que cuanto más concentrada es, mejor. Y utilizamos una formulita de cálculo que es esta, que obviamente la tenemos en Excel, y calculamos la altura, ponemos la altura en centímetros, en pulgadas, perdón, y la edad en días, y me da el frame que tiene cada vaquillona. Ahí tienen el histograma del frame score de grupo, con un N ya de 28.000, casi 29.000 vaquillonas. Fíjense que el grueso está de 2,5 hasta 4,5, hay algunas de 5, depende un poco de los campos a los que vamos. Tenemos campos que están trabajando con frame más grande, pero el grueso está entre 3 y 4,5. Yendo a lo que es facilidad de parto, todos estos factores los mencionó Osvaldo, ¿sí? En toda su clase, él nos habló de todos estos factores y cómo intervenían. Yo me voy a quedar con dos de esos factores, que es peso del terreno al nacer y área pélvica. Y la relación entre esos dos factores. Factores que es la relación área pélvica, peso del terreno al nacer, que es el coeficiente que les hablaba Osvaldo hoy. Que es este numerito mágico del 4,7 para 15 meses. El peso al nacer del ternero es el de, por supuesto, el de mayor impacto en la distosia, no tenemos duda, no vamos a discutir eso, sabemos que es así y no lo ponemos nunca en duda, nunca lo pusimos en duda, siempre apuntamos a solucionar el problema de peso del ternero al nacer. Yo necesito que el toro que vas a usar sea garantido en cuanto a peso al nacer. No puedo tener la dispersión del gráfico que mostró Osvaldo, en donde probablemente el promedio era 28 kilos, no sé si se acuerdan, pero había arriba de los 30, no sé la cantidad de terneros que había, ¿sí? Esa dispersión no me la permito, no me sirve, se me van a trancar, voy a tener distosia seguro. Y desde el punto de vista materno, el área pélvica es la medida que más puedo trabajar para tratar de disminuir la distosia, ¿sí? En cuanto a peso del ternero al nacer, solo yo no soy genetista para nada, así que yo lo único que trato de hacer es de trabajar, nunca me guié por datos individuales de un toro que de casualidad en una cabaña salió con bajo peso al nacer dentro de una población que a mí no me merecía confianza, no le hago caso a eso. Yo vengo a cabañas donde hay un trabajo sólido de muchos años trabajando sobre peso al nacer. En Balcarce tenemos la suerte que hay cabañas así. Arrancamos con INTA Balcarce, usando toros de INTA Balcarce, seguimos con cabañas como Flores Chicas, como la de Néstor, en donde nosotros sabemos que hay contundencia en cuanto a la información que están juntando. No nos vamos a comprar un toro, por más lindo que sea, o por más rompecurva que sea ese toro, si no tengo contundencia en la cabaña, que la cabaña esté trabajando y que sea una línea genética de bajo peso al nacer. Esto no lo digo porque se me ocurre, sino porque ya las usamos. No fue malo. En general, y siempre somos bastante porfiados y vascos, y la seguir por ahí cada tanto, pero volvemos a probar, o un productor quiere probarlo y nos vuelve mal. ¿Sí? Cuando nos vamos de las cabañas que están trabajando sobre líneas genéticas de bajo peso al nacer, nos ha ido mal. ¿Sí? Salvo excepciones. Así que eso desde el punto de vista de peso al nacer. Desde el punto de vista de la selección de la vaquillona, obviamente que el área pélvica es lo único que podría yo poder llegar a trabajar, ¿sí? Y hay información desde hace muchísimos años con esto,
yo he tenido la oportunidad porque las técnicas en Argentina muchas veces se ponen de moda, a mí no me gustan, la moda, me llevé por las modas, pero se ponen de moda y después se defenestran. No, esto no sirve más, esto no se usa más. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Son herramientas que bien usadas generalmente sirven. ¿Sí? He tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos en establecimientos que se dedican a la recría de vaquillonas para dar servicio, es decir, el productor le envía las terneras de destete ya un poco recriadas y en corrales con una dieta acorde para esa vaquillona, que es base silo y ajustada a la proteína, las recrían y se las devuelven al productor preñadas. ¿Sí? Es un sistema que allá se usa bastante. Les garantizo que allí había 10.000 de vaquillonas y la persona encargada de eso hacía un planteo muy similar a este, medía la pélvica, medía FREN, medía GDR y se las devolvía con todas las garantías al productor, no al dueño. Para la medición del área pélvica, primero, no nos gusta, y Osvaldo dijo, no quiero que me graben en esto, por el 140, y es tal cual, porque pensamos así, no consideramos un punto fijo de corte de área pélvica. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir del FREN score. Lo que hacemos es, cuanto más chiquita es mi vaquillona, un FREN 2, le exijo menos área pélvica, porque yo sé que esa vaquillona me va a dar un ternero más liviano. ¿Sí? Si estoy en una vaquillona 5, le exijo muchísima área pélvica. ¿Se entiende? Entonces no nos gusta la línea de corte, yo no la uso. Seleccionamos las vaquillonas de mayor área pélvica dentro de cada rango de FREN y sí rechazamos, eso sí lo hacemos, cuando la horizontal es menor a 10,75 se rechaza, independientemente del área pélvica que tenga. El pelvímetro que usamos, el hidráulico de Krautmann, que es este, ¿sí? Que mostró Osvaldo ahí en la foto, ese pelvímetro tiene, el mínimo que tiene es 10,5. Cuando mide 10,5 horizontal o hasta 10,75 se va. ¿Por qué? Porque consideramos que la horizontal es más limitante que la vertical a la hora de que pase un ternero que está pariendo de esa manera, ¿sí? Donde lo más ancho son las escápulas. Este es un trabajo que hicimos con Maylene Larsen, una residenta nuestra ya hace unos cuantos años, sobre 377 vaquillonas de tore precoz, y en donde se hizo la selección preservicio, y fíjense, y después se empezó el ternero al nacer y se tomó los datos que mencionaba Osvaldo hoy al momento del parto. Todas las que tuvieron parto eutóxico, o sea, parto normal, el área pélvica fue de 145 centímetros cuadrados, mientras que las que tuvieron parto distóxico, 141. ¿Sí? Habiendo diferencias significativas entre ambas mediciones. El peso del ternero al nacer de las de parto normal 28 y las de parto distóxico 31. Lo mismo. Y la relación área pélvica peso del ternero al nacer, ¿se acuerdan del 4,7 que mencionábamos hoy? Las que tuvieron distosia menos de 4,7, o sea 4,5, las que tuvieron parto normal 5,11, por encima del 4,7 que hablábamos. O sea, cada vez que hacemos esto nos da muy similar. Y pensemos en algo. Lo digo en la próxima. La conclusión es: vaquillonas con mayor área pélvica, terneros de menor peso y mayor valor de la relación área pélvica, mayor facilidad de parto. ¿Sí? Este otro trabajo es más reciente. Lo hicimos con también un ex residente nuestro, con Joaco Aguilar, el hijo de un íntimo amigo mío, que fue socio con nosotros en Compas cuando arrancamos, Marcelito Aguilar, por ahí algunos lo conocen. Y con Joaco lo que hicimos fue prácticamente el mismo trabajo, pero en otro campo, ¿sí? Con vaquillonas de un FREN mucho más grande que el que nosotros habíamos trabajado. Esto fue como quedaron, ¿sí? El número de vaquillonas era 455 y se rechazaron al preservicio 63. Se hizo una IATF y después se realizó el repaso con toros. El promedio de las aptas fue 155, el promedio de las rechazos 125. ¿Sí?
30 de diferencia. Llegaron los partos y analizamos los partos de ese mismo rodeo, ¿sí? Este es un campo en Olavarría. 127 partos normales, 24 partos distóxicos, 16% de distosia. El primer año que hacían 15 meses. Promedio del área pélvica de las del parto normal 155 versus 150 la de los partos distóxicos. ¿Está? 5,7 centímetros cuadrados de diferencia. ¿Qué hubiese pasado? Acá hicieron preservicio, ¿sí? Seleccionaron por área pélvica, pero se le erró con el toro, ¿sí? Y por eso fue la distosia de un 16%, que obviamente no es el objetivo. El objetivo nuestro de distosia está en aproximadamente entre el 4 y el 5%, ahí es a donde apuntamos en vaquillonas de 15 meses. Del 4 al 6 siguiente, promedio 5. ¿Se puede lograr? Sí, se logra. Y lo hemos logrado en campos durante muchísimos años. O sea que este 16% es un disparate. Está 4 veces por encima de lo que uno quiere. ¿Cuál fue la causa? Fue el peso al nacer. Lo tenemos clarísimo, se le erró con el toro. ¿Qué hubiera pasado en este mismo campo, ¿sí?, si nosotros dejábamos estas 63? Que la mayoría se rechazaron por área pélvica y que tenían muchísimo menos área pélvica que las otras. Nunca, hasta ahora, he podido dejarlas rechazo y darle servicio para ver qué pasa, porque no las quiero dejar, porque estoy convencido que se van a arrancar mucho más y voy a tener un problemón. Por eso no las dejo. Pero me encantaría alguna vez tener el dato de qué pasa con esas que yo las estoy rechazando en los servicios, ¿se entiende? Que no, todavía ese dato no lo tengo. Este es el histograma del área pélvica, donde ven cómo se comporta de vuelta la campana de Gauss, en donde esto es rechazo exclusivamente por área pélvica. Acá no quiere decir que acá no rechazamos vaquillonas de estas, se rechazan muchísimas, probablemente todas estas vaquillonas están rechazadas, pero por freno, no por el área pélvica, como factor determinante del freno, ¿se entiende? Fíjense cómo el grueso de mis vaquillonas están de 140 para arriba, ¿sí? Hay vaquillonas acá, y que estas fueron altas, estuvieron entre 130 y 135 y nosotros las dejamos, seguramente las de freno corporal, de tamaño corporal 2, una vaquillona chiquita de un biotipo chico que con 130 de área pélvica yo me siento conforme, ¿se entiende? La selección por área pélvica sin tener en cuenta el tamaño, ¿sí?, puede ser totalmente contraproducente para lo que es distosia. Lo tenemos claro y creo que gran parte de la charla de Osvaldo y de la mía redunda en eso. Mayor freno score aumenta el peso al nacimiento, también lo sabemos, y relacionar el tamaño corporal o freno score con el área pélvica en la selección previene ese efecto negativo, que es lo que tratamos de hacer nosotros con esta información que yo les fui mostrando. Voy a pasar a mostrarle información, bueno, que a mí me llegó hace muy poquito, 3 días, creo, 4, que Juan Harrison, un sobrino de Alberto, me hizo llegar por WhatsApp el otro día cuando estaba yendo de viaje, en donde me mostró toda la información de área pélvica. Yo muestro muy poquita información acá de toda la que él tiene en esa tesis, que es la tesis de grado de él. Esto es área pélvica en los toros, en donde él ha logrado aumentar el área pélvica desde el año 92 hasta el 2017, que figura en este dato, en el establecimiento de ellos, ¿no? El registro histórico del área pélvica en los toros de la isleta muestra tendencia creciente entre el año 92 y 2017. Tiene el análisis estadístico hecho, porque esto por ahí no nos podría decir demasiado si no está el análisis estadístico, pero está hecho. Y el análisis de regresión muestra una tendencia de aumento del área pélvica de alrededor de 3 centímetros cuadrados por año, que no es poco, ¿sí? Aumentó el área pélvica de los toros. ¿Por qué? Porque se seleccionó a favor de ese factor. Y sabemos, hoy lo dijo Osvaldo, es de media a alta heredabilidad, ¿sí? El aumento de esa área pélvica no se logró a expensas de un aumento del tamaño del biotipo. No necesitó aumentar el tamaño para que aumentara el área pélvica. ¿Me van siguiendo? Aumento de área pélvica,
pero el peso al nacimiento siguió constante, ahora lo vamos a ver, y el peso a los 20 meses siguió constante. No tendrá freno, porque la tesis no lo tiene, ¿sí? Pero tiene el peso a los 20 meses, que lo tomé como que fuera, no es lo mismo, no tiene nada que ver, pero tratando de relacionar el tamaño. Peso al nacimiento se mantuvo constante de 36, 37, 37, 37, 38, 37, 36, 34, 36, o sea, 36, 36, 35. En muchísima cantidad de años que tienen registros, desde el año 89 hasta el 2019, el peso al nacer no aumentó. Y sí aumentó el área pélvica. Interesantísimo el dato este. Y el peso a los 20 meses lo puse como para tratar de reemplazar el freno, que no está tomado, de altura, tampoco aumentó. El peso a los 20 meses no fue aceptado en la serie de 28 años, desde el 89 al 2017, se mantuvo constante. El último de los puntos que queríamos tocar es la determinación del GDR, ¿sí? Yo en el título puse que la idea era hacer un preservicio en las vaquillonas para preñar la mayor cantidad posible de vaquillonas. Con esta herramienta, esta sería la forma de hacerlo, y tener el menor problema posible de distosis. Ese fue el objetivo mío de la charla, ¿no? La determinación del GDR está relacionado con la probabilidad de concepción en el primer servicio, la probabilidad de concepciones tempranas, que esto va en lo que es calidad de parto que hablábamos hoy, y determinar por sí mismo la actitud reproductiva de una vaquillona. ¿Qué escala usamos de GDR? De grado de desarrollo reproductivo. Nosotros palpamos útero, palpamos ovarios, y en función de cómo está el útero y cómo están los ovarios, con esta escala que es de Gustavito Casario y de Luisito Miura, de hace unos cuantos años, nosotros venimos usando la misma escala que ellos, con esta escala en donde 1 es un útero totalmente inmaduro y los ovarios prácticamente lisos, totalmente lisos, y 4 es aquella vaquillona que ya cicló una vez, que ya se alzó una vez, ¿sí? Que tiene un cuerpo lúteo. Este es el histograma sobre 40.625 vaquillonas que tenemos realizado GDR en el grupo. El histograma de cómo se comporta, un 1% con GDR1, ¿sí? Que es, ahí está metido desde un infantilismo, un primarte y todo aquel que encaja dentro del 1 que les mostré en la tabla anterior. Y un 50% casi de GDR4. Y esto no es menor, un 1% de vaquillona preñada. Por rojo. ¿Sí? Nunca se pasan los toros, pero el Espíritu Santo está dando vuelta y la premia, ¿sí? Ahí, el registro nuestro es de un 1% de vaquillonas preñadas por robo, que nosotros las rechazamos desde el punto de vista de la selección que estamos haciendo preservicio. Para nosotros es motivo de rechazo, ¿sí? ¿Por qué? Sanitario, no sabemos quién la preñó, puede ser el toro del vecino. Desde el punto de vista de distosia, no es un toro elegido por nosotros, ni una vaquillona seleccionada por nosotros. O sea, para nosotros es motivo de rechazo, ¿sí? Este es un trabajo que hicimos con Benito Montero, una residente nuestra ya hace muchos años, y que este trabajo está publicado. El efecto del GDR sobre el porcentaje de preñez, miren lo que nos da. El 1, obviamente, que es rechazo. Nosotros el 1 se va como rechazo. El 2, hoy yo lo considero rechazo. Hace 10 años que no dejamos un GDR2, salvo casos excepcionales, donde los tenemos que dejar porque necesitan más cantidad de vaquillonas, pero sabemos que esa vaquillona se va a preñar mucho más tarde, ¿sí? Así que ese GDR2 hoy es motivo de rechazo también. Pero en este momento, allá por el año 2007-2008, donde juntamos esta información de 6.500 vaquillonas, perdón, 7.000 vaquillonas, todavía lo dejábamos al GDR2. Era servicio natural, no hacíamos IATF y el GDR2 quedaba. Se preña el 85% contra el 91,7% de las de GDR3 y contra el 93,5% de las de GDR4. Diferencias significativas entre esta y esta, entre 2 y 3 y entre 3 y 4. Ni que hablar entre 2 y 4. Si vamos al análisis de chances de preñez de una y otra, las vaquillonas con GDR4 tienen 3,2 veces más chances
de preñarse que las de GDR2 y 1,4 veces más chances que las de GDR3. Hoy nosotros metemos la mano y estamos mandando a reposición exclusivamente las de GDR3 y las de GDR4, salvo excepción. ¿Por qué? Por esta información. Esto es el mismo trabajo de Berito, que esto sería la cantidad de veces de chances de concepciones tempranas, ¿sí? De que sea preñez cabeza. Las de GDR4 tienen 5,7 veces más chances de ser preñez cabeza que las de GDR2 y 2,8 veces más chances que las de GDR3. ¿Se entiende? O sea, no solo se preñan más, sino que se preñan antes. La de GDR4 con respecto a la de 3 y la de 3 con respecto a la de 2. Así sería. Este es otro trabajo de otro residente nuestro, de Manu, que también está publicado, de Manuel Martín, en donde acá sí hicimos un tratamiento diferencial, en donde la GDR2 también la dejamos, pero la mandamos a servicio natural. Y la GDR3 y 4 le hacíamos IATF y después un repaso con todo. ¿Sí? Les voy a decir la verdad, ¿por qué no inseminábamos la de GDR2? Porque no nos animábamos a inseminarla, porque es tan chiquito el útero que teníamos miedo a hacer macana en el momento de la inseminación, o que parte de esa ni siquiera la pudiéramos inseminar. ¿Sí? Y fíjense lo que se obtuvo: 87% en la de GDR2, 87% de preñez, 93,5% la de GDR3, 94,3% la de GDR4, con diferencias significativas entre una y otra. Las vaquillonas de GDR4 tienen igual chance que la de GDR3, estadísticamente nos dio así, y las vaquillonas de GDR4 tienen 2,2 veces más chance que la de GDR2 para quedar preñadas. Está bien que estamos comparando peras con manzanas acá, ¿no? Porque la de GDR3 y 4 tuvieron IATF, la de GDR2 no tuvieron IATF. ¿Sí? Pero fue el sistema que usábamos en este campo. Y esto es en cuanto a la preñez temprana. Las de GDR4 tienen igual chance que las de 3 de tener una concepción temprana, y las de GDR4 tienen 3,2 veces más chance que las de GDR2. ¿Sí? Siendo al resultado de la selección preservicio sobre casi 39.000 vaquillonas que evaluamos esto, desde el año 96 hasta ahora, 32.140 fueron aptas, que representan el 83% del total de las vaquillonas que seleccionamos, y un 17% fueron rechazo. Este es el número por el que yo les decía, cuando dejen sus vaquillonas de reposición, nosotros dejamos siempre alrededor de un 16, 17, 18% más que las que necesito, porque sé que este 17% lo voy a estar eliminando. Hay campos del 12, porque llegaron perfectas, o del 10, y hay campos del 25. ¿Sí? Hay una dispersión importante. El motivo de ese rechazo, la mayoría no alcanzan, o sea, la mayoría son rechazadas por varios motivos, no por uno solo. Primero, como importante, por raza, este es el motivo más importante, ¿sí? Por raza o biotipo, un 1%. Por patologías, de lo que quieran, tuerta o problemas sanitarios o genitales, un 1%. Por tamaño, solamente por tamaño, dijimos, esta se va por tamaño, ni miré el área ni el peso, se fue por tamaño, no lo quiero, un 3%. ¿Por qué es poco esto? Porque ya el productor sacó todas las patonas altas que no le gustaban, o la enana, o sea, ya me las descartó él, ¿sí? Esto es lo que nos encontramos nosotros al momento del preservicio. La preñez por robo, un 7%, esto es porcentaje de rechazo del total de las rechazadas, no del total del rodeo. ¿Sí? Preñez por robo un 7%, GDR, o sea, grado de desarrollo reproductivo un 15%, peso un 15% y área pélvica un 58%. Eso es el motivo principal, de vuelta, el motivo principal de rechazo en nuestras vaquillonas. Esto lo puse simplemente para hacer hincapié en que no tenemos receta con esto, no tomemos este modelito como una receta para aplicarlo en ningún campo porque nos va a ir mal, lo tratamos de adaptar a cada campo. Si mañana viene, como lo he charlado con Alberto más de una vez en su campo, que me dice, yo no estoy haciendo área pélvica, que yo creo que con los datos que vos tenés no necesitas área pélvica, no tendría sentido, salvo para tener el dato, pero no tiene sentido, él no está con problemas.
Entonces, lo van a ver ahora en la presentación seguramente. Pero nosotros estamos hablando de campos donde sí hay problemas y donde estamos seleccionando la vaquillona para que no los haya o para disminuirlos. Este ejemplo lo pongo a propósito para hablar de las recetas. Esto es Formosa, al norte de nuestro país, vaquillona Bradford, sobre 391 vaquillonas de toro precoz. El target de peso no lo pusimos en 260, ni en 270, ni en 290, fuimos a los 300 kilos, ¿sí? Y nos quedamos cortos. Ya ahora, esto fue año 2017, hoy estamos en 320 para arriba. Para ir terminando, luego de una buena selección, tenemos que planificar el servicio. Nosotros vamos, yo diría que el 100% de nuestras vaquillonas de 15 meses reciben una IATF, y después repaso con toro, o una IATF resincro a los 28-30 días y después repaso con toro, o una IATF resincro y no hay repaso con toro, ¿sí? O una sola IATF y no hay ni resincro ni repaso con toro. Ponemos más vaquillonas al principio y nos quedamos con las que quedan premiadas a la IATF. Dentro de ese abanico, dependiendo de cada establecimiento y cada sistema productivo, definimos el que le conviene más. En la IATF apuntamos a lograr un 50% de preñez o mayor. Siempre y cuando presupuestamos las IATFs hablamos del 50%, aunque si miramos los resultados del grupo del año pasado, del año 2020 del grupo 55%, con un N importante de vaquillonas, en el 2021 58, en el 2022 63, tenemos papas de 40 también, ¿sí? Que están metidas acá adentro, y tenemos campos con el 68% y que no explicamos por qué ocurrió, ¿sí? Pero siempre estamos arriba del 50%. Igual mi presupuesto siempre está en el 50%. Me va a garantizar un primer parto temprano, más tiempo entre el primer parto y segundo servicio, y las vaquillonas que paren cabeza tienen alta probabilidad de seguir teniendo partos tempranos en los sucesivos partos. Una vez que hice una buena selección y logré preñar más del 50% en mi primer IATF, no le puedo errar con los toros, ¿sí? Los toros de repaso tienen que ser toros de vuelta, de cabañas, que trabajen en líneas genéticas de bajo peso al nacer y de origen confiable. Concluyendo, el programa de selección de vaquillonas constituye una respuesta a una problemática que planteó también Melu hoy al principio. Para mí, cada vez que preguntamos si hay distosia en un campo, nos dicen, no, más o menos. Cuando sacamos la cuenta del más o menos, y a ese más o menómetro, que es esto, la teoría de los dígitos oscilantes que siempre colgó, ese más o menos termina siendo un 15, un 17, un 20% de distosia, ¿sí? Con mortandad de vacas, mortandad de terneros y demás. Hay muchísima información generada por investigadores que han permitido aumentar el índice de preñez y disminuir la distosia en vaquillonas con servicio precoz. Incluir en el programa en la selección de vaquillonas los parámetros que hablamos recién, como el GDR y el peso, nos van a mejorar el índice de preñez, ¿sí? Y aumenta la proporción de preñeces tempranas. Realizar el área pélvica contribuye a la disminución de la distosia por factor materno, es el principal desde el punto de vista materno, y no se debe usar como única herramienta de prevención porque va a ir mal, ya lo sabemos. Y el tamaño corporal, tenemos el objetivo por un lado de seleccionar poblaciones uniformes en cuanto a tamaño y como referencia para definir el valor de corte del área pélvica y del peso que le tengo que exigir a cada vaquillona, como vimos durante la charla. Muchísimas gracias y espero no haber sido demasiado extenso. Buenos días a todos. Yo soy veterinario en la empresa, trabajo con la empresa hace 20 años y bueno, la idea es contarles un poco lo que nosotros hacemos y la experiencia que hemos tenido en este tiempo. La base de la producción se enfocan en 3 puntos críticos. Uno sería la fertilidad, para mejorar la eficiencia del rodeo, el fenotipo funcional, que hace que los toros aumenten su vida en el rodeo, y la facilidad de parto, para disminuir las pérdidas, que es lo que estamos hablando durante la mañana. ¿Qué hacemos nosotros para esto? En cuanto a la fertilidad, en el caso de las hembras, se descarta toda vaca que no tenga guía previo al servicio o que esté vacía al tacto.
y se hace en toro y precaz de vaquillona de 12 a 13 meses. Y en el caso de los machos, los toros que se incorporan al servicio son toritos de 1 año para las vaquillonas y de 14 meses de edad en vaca, ya sea que vayan a ir a repasar IATF o vayan a ir directamente al servicio natural, ¿no? Previo al servicio, esos toritos se les determina aptitud reproductiva mediante análisis de semen. Se saca con un electro y se mide las características del semen. Y solo se incorporan como padres para usar en el rodeo a toros que produzcan semen con un porcentaje, que se hayan probado la inseminación y que produzcan semen con un porcentaje de preñez superior al promedio que tuvieron sus compañeros en ese año. En cuanto al fenotipo funcional, bueno, la empresa busca un biotipo moderado chico, de bajo requerimiento y con buena adaptación al medio. El proceso contempla para esto una selección fenotípica, dándole mucha importancia a la conformación y a los aplomos. Se hace también una evaluación de comportamiento y se hace una clasificación por docilidad. Esta evaluación se hace en la casilla de operaciones, a la menor edad posible, que eso coincide con la primera revisación física y eso, y se hace una escala de puntuación de 1 a 5, donde 1 sería los más dóciles y 5 sería de carga. Bueno, en esta revisación también se hace medición de altura, se mide la circunferencia escrotal. Y bueno, en cuanto a los aspectos a tener en cuenta de la alimentación, hacemos una alimentación libre de almidón para lograr una más rápida adaptación a los campos que vayan los toros. Y bueno, a esto se suma la prevención de problemas podales, ya que no tenemos problemas de laminitis por alguna acidosis subclínica. Y bueno, y todos los toros que venden en presa salen con análisis de calidad seminal y bueno, revisación clínica y sanitaria, ¿no? En cuanto a facilidad de parto, ¿qué es lo que hacemos? En las hembras se da servicio a vaquillonas de 12-13 meses de edad, con el objetivo de seleccionar por fertilidad, por precocidad sexual y por facilidad de parto. O sea, se le da un máximo desafío a esas vaquillonas para lograr esto. Y solo ingresan al rodeo las vaquillonas que parieron y destetaron un ternero sin ningún problema después de haber sometido a ese proceso de servicio. Hoy por hoy, toda la totalidad de las vacas del rodeo ya se incorporó bajo este proceso, ¿no? Y en cuanto a los machos, se incorporan como padres para usar en inseminación todos los que hayan dado hijos de bajo peso al nacimiento y cuyos hijos de más de 37 kilos no superen el 10% de sus hijos. ¿Tá? Que no hayan tenido problemas de parto y con buenos antecedentes de madre. ¿A qué se refieren los buenos antecedentes de madre? Nosotros seleccionamos, le pedimos a la madre de esos toros que tenga un bajo peso ella de nacimiento, un bajo promedio de peso de nacimiento de sus crías y que a su vez también el porcentaje de crías de 37 o más kilos en lo posible sea cero. Bueno, ¿qué antecedentes tiene Florechica en el servicio precoz? Bueno, Florechica empezó con el servicio en 1987, inició con servicio de 15 meses. En el 2002 ese servicio pasó a 12-13 meses. También en ese año se comenzó a trabajar con análisis de calidad seminal. Inicialmente el análisis de calidad seminal se hacía sobre toritos de 9 a 10 meses para determinar los porcentajes de pubertad y la precocidad y sobre algún toro que se vendía en remate. Después esto se fue extendiendo y bueno, hoy por hoy la totalidad de los toros que se venden con análisis de calidad seminal y siempre se siguen evaluando toros de 9 a 10 meses para evaluar determinados padres qué precocidad transfieren. A través de ese conocimiento que se adquirió de esa experiencia, en el 2005 se inició el uso de toritos de 12 a 13 meses en servicio de las vaquillonas, o sea, para servir sus compañeras de camada. Después también esto se fue al año siguiente, tomó un poco más de confianza, se extendió
a las vaquillonas del segundo servicio, donde se usó toros jóvenes, y hoy por hoy todo el rodeo se le da servicio con toros jóvenes. 12 a 13 meses en la vaquillona y de 14, 15 meses en vaca, porque el servicio es un poquito más pesado. Y bueno, en el 2014 se comenzó a cortar el servicio, el servicio de la vaquillona, ¿no? Inicialmente era de 70 días y hoy estamos tratando de que no sea de más de 45 días. Un poco por lo que hablábamos todos, podemos hablar con un gráfico. ¿Cómo inicia el proceso del toro de Pecos o dónde inicia? Bueno, como ya se habló antes, pero para nosotros esto inicia en el destete, ¿no? Acá se hace un destete de febrero-marzo, más o menos con un peso aproximado de 155 kilos. Esto da que al momento del destete, al pie de la madre, han ganado más o menos 630 gramos. Ahí comienza la recría sobre sorgos o maíces de segunda. Estos sorgos o maíces de pastoreo se siembran sobre rastrojos de cultivos de fina y se aprovechan con el destete. Luego se hace una selección de las vaquillonas que van a ir a reposición por fenotipo y docilidad. Y ahí comienza una segunda etapa de recría ya sobre el lote seleccionado. Estas van a promociones de raigras. También pueden pasar por algunas alfalfas, que la empresa está creciendo en superficie de alfalfa en estos últimos años. Y también otro recurso que usamos es el boleo de avena o cebada sobre los maíces de cosecha para después aprovechar esos rastrojos con verde abajo, un poco más adelante. El objetivo es que en este periodo la ganancia de peso sea de 500 gramos más o menos, con el menor desvío posible, que esta ganancia sea bastante constante, con el objetivo de llegar a 3 puntos de condición corporal al inicio del servicio. Bueno, el inicio del servicio es a mediados de septiembre, principio de octubre. Esto bueno, ha ido variando un poquito, ahora después lo vamos a ver. Más o menos con un peso de más o menos 270, 260 o 70 kilos y los 3 puntos de condición corporal que mencionamos antes. Para el servicio se utilizan toros compañeros de camada, seleccionados por el peso de nacimiento de ellos y por los datos de la madre, lo que decíamos antes. El peso de ella, el promedio de peso de sus hijos y que no tengan en lo posible hijos de 37 o más kilos. Y bueno, obviamente cuanto más hijos tiene esa madre, más confiable es el dato. Y eso es más que nada para tratar de disminuir lo que decíamos hoy, la dispersión, ¿no? Que sea, no solamente importe su peso, sino que en lo posible que disperse un poco. A todos estos toritos se le hace análisis de calidad seminal para ver su actitud y se tratan de usar dentro de los seleccionados los de mejor calidad seminal. El porcentaje es del 3,8 generalmente y bueno, en algunos años aumenta si inyectamos prostaglandina. Un manejo que tenemos nosotros es inyectar prostaglandina el día que se inicia el servicio, cuando se echan los toros. En ese caso el porcentaje sube a 5%. Ese 5% se deja en ese servicio y en el primer retorno, o sea, después de los 20 o 25 días, la mitad se retira, porque ya van a estar de gusto y para evitar lesiones, y se deja solamente el 2,5%. Y la duración del servicio es de 45 días. Esto se logra mediante una ecografía del T75, pero con los toros adentro. Como tenemos una ventana de 30 días más o menos en la cual no vamos a diagnosticar la preñez, nos vamos a quedar solamente con las preñeces de esos primeros 45 días. Esto se hace, bueno, más que nada para cubrirte un poco, porque en el caso de que haya habido algún problema, siempre vas a poder tomar más días de servicio. Y además porque la empresa, a la que se preña del día 45 en adelante, se la vende como preñada de 15 meses. Bueno, y esto han sido un montón de números que no se ven mucho, pero bueno, son los resultados que ha obtenido la empresa en los últimos 14 años, donde bueno, figuran la fecha
Y después lo vamos a analizar con algún gráfico, lo que les voy a mostrar un poco algunos números con algún gráfico, pero más que nada son las fechas de inicio del servicio, cómo han ido variando, los días de inicio del servicio, más o menos alrededor de 70, para terminar alrededor de 45 horas. Ahora, cómo ha ido variando la edad de inicio del servicio, bueno, el porcentaje de preñez, los pesos promedios de la hembra, de los machos, el peso promedio general, que ha variado más o menos entre 25 y 28 kilos. También lo vamos a ver con algún gráfico. Y las distintas variables de merma y demás cuestiones que después veremos. Bueno, lo primero que les quería mostrar era este gráfico donde bueno, se relaciona el porcentaje de preñez, los días del servicio y la edad al servicio. Nótese cómo a medida que la edad del servicio va bajando, que está en barras rojas, el porcentaje de preñez que está en la línea naranja tiende a bajar. A menos días de servicio, obviamente, la preñez disminuye la preñez. Salvo en estos últimos 4 años, que bueno, un poco se explica por esto, porque te relaciona la edad al inicio del servicio con el porcentaje de preñez. Y se ve que acá, a pesar de tener pocos días de servicio, la edad compensó en gran parte el porcentaje de preñez y logró mantenerse en alrededor del 80%. Bueno, salvo en el último año acá que la edad veníamos muy bien con la revista, depende mucho de cómo uno inicia la recría, cómo viene con el estado. En el último año se bajó los días al inicio del servicio y la preñez se mantuvo bastante estable. También cuando una cosa arranca mal, por más que uno alargue el servicio, la preñez no se compensa, ¿no? En este caso tuve, bueno, como mencionó algo, un problema de parásitos, eso como se mencionó hoy, que influye mucho. Y esto es también algo de lo cual hablaron anteriormente, cómo se distribuye la preñez de acuerdo al largo del servicio. Acá en las barras celestes está la preñez de los primeros 21 días, las barras naranjas está la preñez de los 21 a los 41 días, y en las barras grises las preñeces de los partos de más de 42 días, ¿no? Esto es distribución de partos. Y en la línea amarilla está el largo del servicio. Entonces se puede ver cómo a medida que va disminuyendo el largo del servicio, la tendencia, esta línea de tendencia celeste, marca que a medida que el servicio disminuye, pero igual la línea de tendencia de los partos de los primeros 21 días se mantiene ascendente, y esta línea que apenas se ve es la línea de los partos de más de 42 días que desciende. Esto, vamos a decir, demuestra que a medida que uno disminuye el servicio, los partos se concentran, pero se concentra también la cabeza de parición. Y bueno, esto cumplió con el objetivo que teníamos, que era acortar el servicio para tener mayor cabeza de parición y obviamente más días de posparto, y que esas vaquillonas vuelvan a parirse de cabeza, para obviamente que se mantengan más tiempo en los rodeos, lo que Chicho mencionaba. Bueno, y por último estos otros dos gráficos donde se relacionan en las barras grises están los distintos pesos de nacimiento en los últimos 14 años, como decía, ha variado más o menos de 25 kilos a un máximo 28,1. La línea celeste muestra el porcentaje de ayuda que hemos tenido, que está bastante relacionado con el peso al nacimiento, obviamente, con un pico acá donde estuvo el porcentaje mayor peso al nacimiento. Pero el pico es extremo porque ese año también coincidió con partos más extremos. Es decir, lo que decíamos antes, no solamente importa el promedio de peso al nacimiento, sino la dispersión de esos partos, ¿no? Y bueno, en línea amarilla está el porcentaje de muerte al parto, que también está bastante relacionado con el peso al nacimiento, y en línea verde está el porcentaje de pérdida tacto de estete, que copia casi bastante con el porcentaje de muerte al parto y con el peso también. Y en este gráfico, en línea bordó, está el porcentaje de estete, y nótese que tiene una gran relación con el porcentaje de preñez, copian líneas casi idénticas.
y a su vez también está muy relacionado con la edad al inicio del servicio. Bueno, esos son los valores que hemos obtenido en